Habla, Señor, que tu siervo escucha este espacio de reflexión y de meditación de la liturgia dominical. Hoy quisiera que reflexionáramos un poco acerca de la liturgia del cuarto domingo de Cuaresma. En primer lugar, quisiera recordar que este cuarto domingo de Cuaresma es llamado el Domingo del Letare o Domingo de la Alegría. Este domingo marca como la mitad del tiempo de la Cuaresma. Realmente la mitad del tiempo de la Cuaresma es el jueves, este jueves antes del domingo cuarto de Cuaresma. Sin embargo, la liturgia de la Iglesia ha dejado esta celebración para el día domingo. El Domingo del Letare es un domingo donde se permite el uso de algunos elementos que la liturgia de alguna manera había dejado para celebrar la Pascua, pero con alguna moderación. En este día se pueden utilizar, por ejemplo, las flores en el altar, el incienso. El color propio para la liturgia de este día es el color rosado, y pues se permite la utilización de algunos instrumentos en la música, en los cantos de la liturgia de este día. Sin embargo, no se pierde nunca el tono penitencial de la Cuaresma, porque a pesar de que es un domingo que marca la mitad ya de este tiempo, sin embargo todavía continuamos en este tiempo de la espera, de la preparación para celebrar la Pascua de nuestro Señor Jesucristo. Bien, la liturgia de la palabra este domingo nos regala en primer lugar el libro de las Crónicas, una meditación tal vez del momento más oscuro del pueblo de Israel. El momento más difícil fue el momento en que fueron deportados a Babilonia. Quedar sin pueblo, quedar sin tierra, no tener un templo donde rendirle culto al Señor, era para el pueblo la peor de sus humillaciones. Significaba volver a la nada de la que un día el Señor los había sacado cuando sacó al pueblo de Egipto. Entonces, para el pueblo ese momento significó tal vez el momento más difícil después de haber hecho ese recorrido por el desierto. Sin embargo, a pesar de que fue un momento difícil y oscuro para el pueblo, también fue un espacio propicio para la reflexión, para volver otra vez como a recordar ese amor primero, el amor de Dios, para recordar al Dios que los había sacado de Egipto, para recordar a ese Dios que ha sido fiel a la alianza, para recordar que a pesar de que están en unas circunstancias difíciles como pueblo de Dios, el Señor no se ha olvidado jamás de esa alianza. Ellos continúan todavía siendo el pueblo de Dios, continúan todavía contando con esa fidelidad de Dios. Por lo tanto, el pueblo durante este tiempo de destierro hace una reflexión interesante. De allí surgen incluso algunos textos de la Sagrada Escritura, como el libro de las Lamentaciones, también algunos profetas de esta época del exilio que empezaron a darle esperanza al pueblo, como el profeta Jeremías. En fin, y el pueblo empieza una reflexión en algunos momentos con un tono nostálgico, pero también una reflexión llena de esperanza, recordando siempre la fidelidad de Dios que camina con su pueblo aún en las circunstancias difíciles. Para nosotros es significativo el hecho de poder meditar en nuestra liturgia este texto, porque nos recuerda también esa realidad. El Señor hace alianza siempre con nosotros, y a veces hay momentos oscuros en nuestra vida, en nuestro caminar, en nuestra fe. Sin embargo, esos momentos de oscuridad se pueden convertir en momentos propicios para reflexionar, para volver a nuestro interior, para mirar hacia adentro, para hacer una introspección, como decía San Agustín, y empezar a recordar de nuevo todas las maravillas de Dios en la propia existencia. Y seguramente, así como para el pueblo de Israel, la época del exilio fue un momento de reflexión profunda que les permitió volver a retomar esa conciencia de ser el pueblo de Dios, el pueblo elegido. También a nosotros el tiempo de oscuridad, la noche oscura que llamaban los santos, la noche oscura del Espíritu, puede ser también un tiempo de gracia, un tiempo para recordar también esa alianza y esa fidelidad de Dios en la propia vida, para recordar que Dios se manifiesta siempre, que a pesar de las dificultades, el Señor sigue siendo fiel, el Señor sigue haciendo alianza con nosotros, el Señor siempre viene para rescatarnos. Bien, también nos regala la liturgia de la palabra un evangelio que tal vez, dicen los estudiosos, contiene la frase del evangelio que más ha sido utilizada en diferentes contextos a lo largo de la historia. Y es este evangelio que nos recuerda que tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único. Por supuesto que tiene que esta palabra impactar, porque hablar de un amor que llega al extremo de entregar a un hijo, pues implica para nosotros reconocer que el amor de Dios casi que llega hasta la locura. San Pablo lo decía de alguna manera, la cruz es escándalo y locura, escándalo y locura. Pues recordar el amor de Dios es recordar el extremo hasta donde Dios ha llegado por nosotros.
Un evangelio que tiene como unos elementos fundamentales para nuestra vida de la fe. Lo primero que podríamos entonces nosotros recordar es que Dios ama al mundo. Y Dios ama al mundo tal como es. Dios ama al mundo así como lo tenemos hoy, a lo mejor inacabado, a lo mejor incierto, a lo mejor con tantos conflictos y tantas contradicciones como las que nosotros podemos percibir en nuestro contexto actual. Sin embargo, el amor de Dios sigue estando presente. Sin embargo, Dios se ha manifestado. Muchos se preguntarán a veces, ¿dónde está Dios en medio de estas dificultades, en medio de tanto dolor, en medio de tanto sufrimiento? Dios está presente. Dios está actuando. Y está actuando en el corazón de tantos hombres y mujeres que lo aceptan como Señor y como Salvador, que viven esa experiencia del amor y que de alguna manera, a veces muy silenciosa, comunican esa experiencia del amor a los que están más cerca, a los que están a su alrededor. Y eso hace que el mundo se transforme desde esos pequeños lugares, desde esos pequeños espacios donde se vive la experiencia del amor. Ahí está Dios presente y está amando al mundo y transformándolo desde la experiencia del amor. Lo segundo que pudiéramos nosotros hoy también contemplar a la luz de este evangelio es que la razón de ser de la iglesia es comunicar ese amor de Dios. No tiene otro sentido la razón de ser de nosotros como iglesia. Y cuando hablo de iglesia no me refiero solamente a los que hacemos parte de la jerarquía eclesiástica, al Papa, a los obispos, a los presbíteros, a los que tenemos como esta misión de pastorear al pueblo. Me refiero a todos nosotros, como iglesia, como bautizados. La razón de ser de nosotros como iglesia es comunicar ese amor de Dios al mundo. Si bien nosotros notamos que en el mundo hay dificultades, que hay contradicciones, que hay sufrimiento, que hay dolor, que hay injusticia, como lo decía ya, es la experiencia del amor la que puede transformar esa realidad. ¿Y quiénes son los llamados a mostrar esa experiencia del amor al mundo, a transmitir esa experiencia del amor? Todos nosotros, la iglesia, los que somos bautizados. El tercer punto que pudiéramos nosotros reflexionar a la luz de este evangelio es aquella frase donde nos recuerda que el mayor regalo que Dios ha hecho a la humanidad es a su propio Hijo Jesús. Y lo ha regalado con una finalidad, la finalidad de salvar, nunca de condenar. Por eso si alguna persona se siente condenada, es porque no ha tenido una auténtica experiencia de encuentro con Jesucristo. Encontrarse con Jesucristo, con su amor, con su misericordia, con el misterio de su salvación y de su amor, es encontrarse con aquel que no viene para hundirnos, para recordarnos la condenación, sino que viene para salvarnos. El texto nos dice que el que no tiene a Jesucristo, el que no cree en Él, está condenado. Nos recuerda la experiencia de la fe como respuesta entonces a esta experiencia del amor de Dios. Es decir, la auténtica fe nos tiene que llevar a un encuentro salvífico con Jesucristo. Insisto, no viene Jesús para condenar al hombre. El regalo de Dios, que es su Hijo mismo, no es un regalo de condenación, es un regalo de salvación. Pudiéramos decir, se autocondena el que no cree en este misterio, el que no lo acepta, pero todo aquel que se encuentra con Jesucristo y dice que se siente condenado de alguna manera, entonces no tiene un encuentro auténtico con Él. El encuentro con Jesucristo necesariamente es un encuentro que libera, que salva, que rescata, que nos permite a nosotros sentirnos libres de las ataduras del pecado y del mal que habita en el mundo. Queridos hermanos, a la luz de esta reflexión nos queda entonces a nosotros simplemente recordar que como cristianos vivimos la experiencia del amor, que lo fundamental de nuestra fe es la respuesta a ese amor de Dios que se ha manifestado en su Hijo Jesucristo. En este tiempo de Cuaresma, en que nos estamos preparando para celebrar el misterio más grande de nuestra fe, que es el misterio de la Pascua, sigamos nosotros haciendo un camino interior, como lo hizo el pueblo de Israel en ese tiempo de destierro. Vayamos nosotros al encuentro con nosotros mismos para que, examinando nuestra conciencia, lo más profundo de nuestro ser, descubramos que allí, en eso más profundo, en la conciencia, que es también donde Dios le habla al hombre, está presente siempre el Señor, está haciendo alianza, nos está hablando, nos está rescatando. Viene a nosotros para salvarnos. Que el Señor en esa Pascua que se aproxima, en esta Pascua que es una Pascua de salvación, que es el paso del Señor por nuestra vida, pase de verdad por cada uno de nosotros. Que encuentre un corazón preparado, un corazón dispuesto para que no pase de largo por nuestra vida, sino que se quede con nosotros y encontrándonos nosotros con Él, demos una respuesta auténtica de fe, una respuesta en el amor. Experimentemos el gozo, la gracia, la salvación que es encontrarnos con Jesucristo y podamos también comunicar este mismo amor
al mundo que vive a veces en la incertidumbre por no conocer la verdadera luz que es Jesucristo, muerto pero también resucitado. Gracias, Señor, gracias, Padre de amor, Rey de reyes y